Bueno, soy Alex Ibarra, columnista de Diplomatic, y hoy día estamos iniciando lo que estamos autodenominando los coloquios constituyentes. El primero que organizamos gracias a la invitación que hizo Andrea Zuckerman, es por lo que hemos concedido este espacio, y ella nos ha traído como invitado al doctor Fernando Atria, que bueno, ustedes ya esperan ansiosamente escucharlo, así que le dejamos la cancha. Muchas gracias. Les pido disculpas por el atraso, venía del hospital de la Florida, y de hecho después tengo que volver a la Florida porque seguimos en conversaciones como esta. Parte de lo que está pasando en este momento es que está habiendo un grado de movilización en torno a la cuestión constitucional que es totalmente sin precedentes en mi juicio. Y bueno, eso tiene impacto en las agendas también y el retraso, así que les pido disculpas. Yo creo que lo primero que uno debería preguntarse es ¿por qué las protestas y manifestaciones del despertar de Chile han tenido se han transformado en el tema constituyente? Es decir, ¿por qué el tema constituyente irrumpe como una consecuencia de este despertar? Porque la verdad es que al principio, si uno piensa lo que se hablaba en los primeros días, en la primera semana probablemente de este movimiento, el tema constituyente era solo, en el mejor de los casos, uno de otros. En algún momento, más tarde, empieza a convertirse en el tema que aúna a todos los demás. Yo creo que es bien claro que desde el principio, sin embargo, habían dos características de este movimiento que corrían paralelas y que yo creo que son innegables. No estoy diciendo que sean las únicas, pero sí creo que son dos que eran observables por todos. Una era que este movimiento consistía en una expresión de indignación y exasperación frente al abuso. Yo creo que el tema del abuso era uno de los ejes articuladores de este movimiento. El abuso está en todas partes. Está en las AFP, que pagan pensiones de pobreza pero reciben utilidades extraordinarias. Están en las AFP, que llevan 10 años siendo condenadas más de 1 millón de veces por violar derechos constitucionales de sus clientes sin que pase nada. Están en el retail, cuyo negocio no es vender cosas, sino la tasa de interés que le cobra a sus clientes. Está en los bancos, está en las farmacias, está en las clases de ética, está en el papel confort, lo que nos da la metáfora perfecta, etc. ¿No? El abuso, lo primero es, el abuso es ubicuo, es tan habitual que no puede ser explicado por una infracción o acción ilícita de algún agente en algún mercado particular. El abuso tiene una condición de estructural que es más importante que eso. Y el segundo tema, que yo creo que estuvo presente desde el principio también, es que esa misma indignación se dirigía contra la política institucional, contra lo que hoy día se llama los políticos o la clase política. Supongo que aquí todos ustedes saben, clase política es un término que viene desde hace mucho tiempo en la ciencia política, que se la década de los 30, etc., pero no era usado por la ciudadanía, por el pueblo en general, hasta hace relativamente poco. Y clase, sabemos, no simplemente significa conjunto. Es decir, la clase política no es solo el conjunto de los políticos. Clase tiene mucho más contenido. Porque si son una clase, si los políticos son una clase, entonces tendrán que tener intereses de clase y actuarán en defensa de intereses de clase. Esa, creo yo, es la acusación implícita que está contenida en la generalización de esa designación. Entonces la pregunta, creo yo, que se formula con cierta premura por entender, es ¿qué vincula estos dos temas? ¿Por qué estos dos temas? ¿En qué sentido son uno? La crítica contra el abuso y la crítica a la clase política. Porque no puede ser que sea casualmente dos temas independientes entre sí, evidentemente. Y yo creo que el hecho de que sean esos los dos temas y la unión de ambos
muestran que el problema que está detrás es el problema constitucional. Es decir, que el problema constitucional es la causa que ha llevado a la situación en la cual nos encontramos, y entonces que enfrentar el problema constitucional, lo cual quiere decir abrogar la Constitución de 1980 y darnos una nueva Constitución, no será solucionar el problema de un día para otro, porque lo que vivimos es una crisis que se ha desarrollado durante 30 años, y entonces es bien poco probable que se solucione inmediatamente, pero sí será dar el primer paso decisivo en la dirección correcta. Y para entender por qué la Constitución está en la unión de estos dos temas, en la intersección de ambos, tenemos que partir desde el principio y preguntarnos qué es una Constitución. Esta es una pregunta, irónicamente, que es parte del currículum de un curso que se llama Teoría de la Constitución, que es de esos cursos que cuando los estudiantes de Derecho tienen que tomarlo, protestan, porque son cursos teóricos que no tienen nada que ver con la vida. Pero yo creo que hay pocas cosas más importantes para entender la situación política en que nos encontramos que tener una respuesta a esta pregunta. Así que permítanme comenzar por ahí. Para entender, para avanzar, lo primero que tenemos que hacer es identificar y después dejar de lado la manera en que los abogados entienden la Constitución. Es decir, la respuesta que el abogado daría a qué es una nueva Constitución. Perdón, qué es una Constitución. Porque el abogado diría, una Constitución es un texto. Es un texto casi como las leyes son un texto. Y la diferencia entre el texto de una ley y el texto constitucional, lo que identifica a ese texto como el texto constitucional, es que es especialmente difícil de modificar. Un texto especialmente difícil de modificar. Eso es la Constitución para el abogado. De hecho, los abogados habitualmente hablan de el texto constitucional. El texto constitucional tiene artículos y tiene incisos, y los abogados van a tribunales a decir, señor juez, conforme al artículo tanto, inciso tanto de la Constitución, mi cliente debe obtener sentencia favorable por las razones tales y cuales, etc. Yo no quiero decir que ese concepto de Constitución sea falso o sea inútil, pero para entender nuestra situación no nos sirve. En nuestro sentido, en el sentido que ilumina o sirve para entender nuestra situación, la Constitución es algo, hace algo que por lo demás está descrito, está correctamente descrito en su título. Porque si ustedes ven el documento que entiendo yo que hoy día es el bestseller número 1 en Chile, el libro más vendido, no sé si se regala con el Neumón Diplomático, pero podrían hacerlo. Podrían regalar la Constitución junto con la Constitución tramposa. Vale, bien, bueno, esa es una buena noticia. Bueno, se llama Constitución Política de la República. Y entonces podemos decir, sin decir nada sorprendente, lo que la Constitución hace es constituye políticamente a la República. La República necesita ser constituida, y lo que la constituye es la Constitución. O sea, en este sentido, la Constitución es una decisión fundamental sobre la forma política, sobre la configuración del poder político. Piensen ustedes lo que hace. Crea órganos, les otorga atribuciones, les fija fines, establece procedimientos, es decir, la Constitución configura cómo se ejerce, de dónde surge y para qué se ejerce el poder político. Es decir, la Constitución es la decisión constitutiva de la política. Y si por ese concepto de Constitución, ahora entonces podemos preguntarnos cuál es la Constitución que tenemos nosotros. Si una Constitución es una decisión política fundamental sobre la política, entonces tiene sentido que nos preguntemos nosotros cuál es la Constitución nuestra. No nuestra. ¿Cuál es la Constitución bajo la cual hemos vivido los últimos 30 años? ¿Cuál es la decisión fundamental sobre la política bajo la cual hemos vivido durante los últimos 30 años? Que es lo mismo que preguntarse cuál es o cuáles son las características de la política que hemos conocido en estos 30 años. Y mi respuesta a eso sería una Constitución tramposa, aunque está agotado el libro. ¿Por qué? No son 40 años, son 30. Los primeros 10 fue, bueno, eso podríamos discutirlo después. Pero podremos también decir 40, no importa. Nada cambia ahora. La Constitución fue la solución a un problema que tenía la dictadura. Y el problema era el siguiente. ¿Cómo impedir que una vez terminada la dictadura, este modelo neoliberal que tan trabajosamente
con tanto sudor propio y sangre ajena hemos construido, ¿cómo impedir que eso no sea revertido por el gobierno que venga después de la dictadura? Paréntesis. El problema supone que el gobierno que vendría después de la dictadura iba a querer revertir el modelo neoliberal. En eso se equivocaron. Pero da lo mismo, porque igual solucionaron ese problema y nos legaron la solución que es nuestro problema. Cierre paréntesis. ¿Cómo lo hacían? La Constitución lo hacía por la vía de crear un poder político incapacitado para transformar. Es decir, que no podía desplegarse en sentido transformador. Otro paréntesis, también relativo al anterior. Yo creo que una de las razones por las cuales ha costado tanto identificar el problema constitucional es que quienes más interés tienen en identificarlo, quienes lo sufren, o sea nosotros, quienes creemos que es fundamental transformar, encontrar una ruta de salida del modelo neoliberal, etc., quienes están más interesados en identificarlo, tienen cierto reparo en identificarlo. Porque al identificarlo pareciera que uno estuviera exculpando a la concertación, que uno estuviera diciendo, bueno, era la Constitución la que impedía cambiar el modelo neoliberal, por lo tanto, en realidad, no fue la concertación. Yo quiero separar las dos cosas, ¿no? El juicio sobre la concertación y si cuán antineoliberal la concertación fue o no, cuán traidora, en fin, cuán responsable dadas las circunstancias, que son los argumentos que hemos escuchado de lado y lado. Esa es una cuestión importante para ciertos fines. Pero da lo mismo para el que nos ocupa a nosotros. Si tenemos que poder identificar el problema de la Constitución con independencia del juicio que hagamos con la Constitución. Entonces, cuando yo digo que la decisión constitucional, la decisión en la cual la Constitución consiste, es una decisión de neutralización del poder, de incapacitación del poder para proteger de ese modo el modelo neoliberal, yo no estoy diciendo nada sobre si eso justifica o no justifica el hecho de que la concertación no lo haya transformado. Dejemos esa discusión a un lado, por ahora. Y cerramos ese paréntesis. Entonces, el sentido de la Constitución era hacer imposible una política transformadora. Al principio, esto era evidente. Es decir, como les digo, dejando de lado esa discusión que ya dejamos afuera, es un hecho de la causa que la concertación ganó todas las elecciones parlamentarias entre el año 90, entre el año 89 y el año 2005, y no tuvo nunca mayoría en el Senado. Y no tuvo mayoría en el Senado porque el Senado estaba intervenido por senadores designados, que daban la mayoría a la derecha. O sea, de ese modo tan explícito era la incapacitación de la política. Los senadores designados se acabaron en 2005, porque habían empezado a jugar desde 2005 el efecto contrario, ya no neutralizaban, pero otros cerrojos seguía el sistema binominal, siguió el sistema binominal que duró 10 años más, y todavía siguen las quórums de aprobación de las leyes y el Tribunal Constitucional, y vaya que los hemos visto operar, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Ahora, es fundamental entender que la crisis política que tenemos hoy día es una crisis que se ha desarrollado durante 30 años, es decir, tiene 30 años de evolución, no es solamente el texto original y estas neutralizaciones iniciales, es 30 años después esa crisis se ha ido desarrollando, y entonces hoy lo que tenemos es algo distinto del original, en 2 sentidos. El primero es que lo que tenemos ya no es un conjunto de reglas que neutralizan, porque esas reglas han ido configurando una cultura política. Y entonces lo que tenemos 30 años después es una cultura política que corresponde a esa política incapacitada en que consiste la Constitución. Entonces nuestro problema ya no es solo, aunque sigue siéndolo, no hay que olvidarse, pero ya no es solo las neutralizaciones institucionales que están alojadas en algunos artículos de la Constitución. Hoy día una manera de defender la Constitución es decir, muéstrenme los artículos que hay que reformar, ¿no? Y los reformamos, pero no es necesaria una nueva Constitución para eso. El primer problema es, ya no está la neutralización, la incapacitación de la política ya no está en la Constitución. 30 años después, como suele ocurrir con las instituciones, ellas han creado una cultura política que les es funcional, que corresponde a esa forma, a esa Constitución. Es una cultura política que se entiende ella misma neutralizada, incluso cuando no enfrenta esas neutralizaciones formales. Y yo creo que parte de lo que llevó
por lo menos a las limitaciones, algunos dirían al fracaso, esa también podremos discutirlo en otro momento, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue que se enfrentó a esa cultura política neutralizada, no solo a las neutralizaciones institucionales. Esa es la primera dimensión en que la crisis se ha desarrollado en 30 años. Ha pasado la neutralización de las instituciones a la cultura política que floreció bajo. Y la segunda es que es de la naturaleza de una trampa que tenga que ser oculta. Las trampas no pueden anunciarse, porque en el momento en que las trampas se anuncian, se pierden, evidentemente. Por consiguiente, aunque diría yo que la finalidad era crear un poder político neutralizado en protección del modelo neoliberal, bueno, eso no podía asumir la forma de una regla que dijera prohíbese modificar el modelo neoliberal, evidentemente. Tenía que ser configurando estructuralmente a la política de modo que no pudiera tomar ninguna decisión transformadora. Y eso nos legó, 30 años después, una cultura política incapaz de actuar con eficacia cuando esa acción interfiere con algún interés suficientemente relevante, o sea, prácticamente siempre. Y entonces nosotros tenemos una política que está radicalmente incapacitada. Está incapacitada no solo para cambiar el modelo neoliberal, entonces da lo mismo cuántas personas marchen contra la AFP y da lo mismo que lo hagan bajo un gobierno socialista. La posibilidad de una reforma del sistema de pensiones que elimina la AFP ni siquiera alcanza a aparecer en el radar de la política institucional. Pero no solo está incapacitada para transformar el modelo neoliberal, está incapacitada para reaccionar de un modo mínimamente acorde a la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, y esa demanda entonces, que no es reconocida en su contenido político, la hemos visto desarrollarse durante 30 años, haciendo el conflicto mucho más agudo, porque una demanda que no es reconocida en su contenido evidentemente se radicaliza ante la impasividad de la política institucional. Y hemos visto, como ya mencionaba antes, hemos visto que las ISAPRES llevan condenadas una década en más de 1 millón de casos por violar derechos constitucionales de sus afiliados, y siguen alzando sus planes en violación de esos derechos constitucionales al 90% de sus afiliados que no recurren de protección, y el legislador ha mirado esto con indiferencia. Ahora, si uno, para entender la urgencia del problema desde el punto de vista del ciudadano, creo yo, uno no puede preguntarse cuál es, si el ciudadano reconocería en esta descripción el problema que más le aflige, que es el juego que usan cuando les conviene, porque no es ahora, pero cuando les conviene o cuando les convenía hasta hace poco, es el juego que usan quienes defienden la Constitución, que apuntan a las encuestas y dicen, mire, la Constitución no está muy arriba en la lista de prioridades, la verdad está más bien abajo. Porque la verdad es que yo estoy seguro que si uno pusiera en una lista de prioridades ciudadanas, 1, la delincuencia, 2, las bajas pensiones, 3, la salud, 4, la educación, 5, la incapacitación de la política producida por la Constitución tramposa, bueno, ese quinto estaría en el último lugar. Pero evidentemente eso no quiere decir nada. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuáles son las consecuencias para la vida del ciudadano que se siguen de vivir 30 años bajo una política incapacitada? Y una vez que identifiquemos esas consecuencias, nos preguntaremos, ¿esas consecuencias, desde el punto de vista del ciudadano, son graves o no son graves? ¿Son urgentes o no son urgentes? Y así entenderemos la relevancia del problema constitucional desde la óptica del ciudadano, que es lo que yo creo que tenemos que hacer. Hay que asumir la óptica del ciudadano o la ciudadana para mirar este problema. Y esa óptica no es la óptica de la reflexión y del análisis, es la óptica de la vida, ¿no? ¿En qué medida la política incapacitada afecta la vida de los ciudadanos y las ciudadanas como individuos? Yo creo que hay dos consecuencias evidentes de una política neutralizada en este sentido. La primera es que será una política sistemáticamente incapaz de reaccionar de dar cuenta de demandas ciudadanas cuando éstas sean demandas de transformación. Entonces, cuando irrumpen esas demandas con magnitud suficiente para no poder ser ignoradas, que es lo que yo creo que pasó en 2011, una demanda que había irrumpido antes, pero nunca había irrumpido con la magnitud con que irrumpió en 2011,
Entonces, esa demanda, la de la transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, la de la educación pública gratuita y de calidad, esa, precisamente, en su contenido transformador, no podía sino ser ignorada. Y entonces daba lo mismo que hubiera un gobierno que reclamara asumirla, que la incorporara a su programa, que ese gobierno ganara las elecciones, que no solo ganara las elecciones, sino que además tuviera mayoría parlamentaria. Con esta cultura política creada por esta Constitución, la posibilidad real de transformar la educación de una mercancía en un derecho social no es posible. Por supuesto, tendremos desacuerdos, supongo aquí, entre cuán duro ha de ser el juicio respecto a ese gobierno. Yo creo que la ley de inclusión es la ley más importante que se ha dictado en los últimos 30 años, porque es la única que tiene un principio transformador. Pero independientemente de eso, a pesar de que yo opino eso, evidentemente la transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, en el mejor de los casos, quedó a medio camino. En el mejor de los casos, y probablemente más. ¿Y por qué? Si había un gobierno que había hecho suya esta demanda ciudadana, la demanda ciudadana tenía un apoyo considerable, ese gobierno ganó en ambas cámaras. ¿Con qué topó? Topó con la cultura política de la Constitución tramposa, que ha devenido una cultura incapaz de transformar. Y entonces yo creo que el ciudadano, viendo esto, se pregunta si, para usar el lenguaje del ciudadano, si los políticos, que la verdad es que es un lenguaje que recuerda bastante al lenguaje de Pinochet, lo que debería ser inquietante escuchar en el pueblo el lenguaje de Pinochet, si los políticos no están preocupados de atender a las demandas ciudadanas de modo tal de canalizarlas y realizarlas, ¿de qué sí están preocupados? Es decir, si no los mueven los intereses de la ciudadanía, ¿qué intereses sí los mueven? Yo creo que esa es la pregunta que se hace al ciudadano. Y se empieza a formar una respuesta que cae por su propio peso cuando tomamos nota de la segunda consecuencia. Porque la segunda consecuencia de una política incapacitada para actuar transformadoramente es que es una política débil. Y hasta cierto punto, la política debe ser considerada como si fuera física. Dime tú cuál es la masa del objeto que tú quieres mover y yo te diré más o menos cuánta fuerza necesitarás ejercer. Y si no la tienes, no podrás moverla. Y entonces, si la política tiene frente a sí a un poder que es fácticamente poderoso, mucho más poderoso que ella misma, entonces no podrá actuar en su perjuicio. Y la política, por cierto, que tiene delante de sí un poder que es mucho más fuerte que ella misma, que es el poder del capital, el poder económico. Y entonces, la política no puede sino hacer lo que el poder económico acepta que se le haga. Y entonces, si el poder económico acepta que se cree un Servicio Nacional del Consumidor con débiles facultades, como se hizo a fines de los 90, entonces se creará un Servicio Nacional del Consumidor con débiles facultades. Y cuando se cree, se hará un gran acto de promulgación y se dirá, por fin, nos hemos dado una institucionalidad que protege al consumidor. Pero en realidad, la protección que ofrece es solamente esa protección que el poder económico aceptó que se le impusiera. Porque cuando se intentó aumentar las facultades del CERNAC a facultades de verdad, que pudiera sancionar, que pudiera fiscalizar, que pudiera dictar normas, eso fue inaceptable, eso es inconstitucional. Porque ese era un CERNAC que el poder económico no estaba dispuesto a tolerar. De hecho, para mayor claridad, para que no nos confundamos nada, fue el hermano del diputado Melero de la UDI al Tribunal Constitucional a pedir que el Tribunal Constitucional, fue él, a nombre de la Cámara de Comercio, a pedir que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional ese nuevo CERNAC, y el Tribunal Constitucional, obediente, lo hizo. Entonces yo creo que desde el punto de vista del ciudadano, una política que solo puede hacer lo que el poder económico acepta que se haga, es una política que aparece como el instrumento del poder económico. De hecho, yo creo que en el juicio ciudadano la cuestión es mucho más dura. Yo creo que en el juicio del ciudadano la política institucional aparece coludida con el capital en perjuicio del ciudadano. Y por eso el abuso. El abuso no es sino la consecuencia natural de una vida mucho más fáctica, que es una vida sin política, o sin una política que pueda enfrentarse al capital. Y por eso la queja del abuso y la queja contra la clase política son la misma queja. Es una queja contra una política que no puede actuar. Y la solución a eso, bueno, es una política que es distinta. Y una política que es distinta es una política que responde a una decisión fundamental sobre la configuración de lo político que es distinta, es decir, a una nueva constitución. Y en eso estamos. En ese punto estamos. En el punto en que yo creo que la conexión
entre lo que motiva estas manifestaciones y la Constitución ya se ha hecho suficientemente clara, aun cuando la explicación no lo sea. Y por eso creo yo que hoy día hay una demanda por discutir el problema constitucional como no había habido nunca antes, porque está claro, creo yo, que el problema constitucional está en el origen de la crisis actual, aun cuando el que sabe eso no puede, todavía no entiende, no lo comprende de una manera que pueda hacer una explicación completa, y entonces reclama buscar esa explicación. Yo creo que esa es nuestra situación actual. Bueno, en este país, que hasta hace 5 semanas era un oasis, de pronto irrumpe. Bueno, déjenme decirles cómo describirían los manuales de teoría constitucional lo que estaba pasando en las últimas semanas, porque es bien interesante, porque es una descripción que todos los profesores de Derecho Constitucional conocen, que han obligado a todos los estudiantes de Derecho Constitucional que han aprobado con éxito el curso a aprendérsela, pero que no entienden. No entienden en su contenido político. Los manuales de Derecho Constitucional dicen algo así como lo siguiente: el poder constituyente es un poder que pertenece originariamente al pueblo y se ejerce por el pueblo del modo que el pueblo quiera, cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera. Y cuando se ejerce, el poder constituyente constituye, y entonces configura poderes constituidos. Y esos poderes constituidos están sujetos a reglamentación, son poderes reglamentados, y como están reglamentados son poderes relativizados, limitados, condicionados, especificados, etc. Todas esas limitaciones, condicionamientos, etc., de los poderes constituidos son inermes, dicen los tratados de derecho constitucional, de teoría constitucional, son inermes para atar al poder constituyente, porque el poder constituyente es la fuente de los poderes constituidos. Ahora, cuando esto los profesores de derecho constitucional lo enseñan en circunstancias de normalidad, suena como si fuera totalmente mítico. O sea, si estuvieran hablando de puras especulaciones. Yo creo que cuando uno ve lo que estaba pasando, uno entiende. Porque a pesar de todas las relativizaciones y condicionamientos y limitaciones y neutralizaciones a las cuales el poder constituyente del pueblo estuvo sujeto por 30 años, y a pesar de la eficacia que ellos mostraron durante 30 años, bueno, cuando Chile despertó, esas limitaciones parecieron ceder. Y yo creo que cedieron, en parte, en el acuerdo del viernes pasado. Supongo que esto será parte de lo que discutiremos después. Yo creo que el acuerdo del viernes pasado abrió una oportunidad que no había estado abierta desde nunca. Sí, no es algo definitivamente ganado, por cierto. No quiero ni siquiera por un minuto insinuar que estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es: hay una oportunidad de deshacernos de la Constitución de Pinochet que no había existido nunca. Y esa oportunidad no fue abierta por la habilidad negociadora de los diputados ahí en el salón de los presidentes en el Congreso Nacional. No fue, porque si uno cree que fue abierta de ese modo, entonces uno también va a creer que el hecho de que esa oportunidad se mantenga abierta y se realiza dependerá también de esa misma muñeca negociadora. Y eso es totalmente, a mi juicio, falso. Lo que abrió esa oportunidad fue el poder constitucional. La oportunidad fue el pueblo en la calle. Y lo que va a hacer que esa oportunidad se realice va a ser ese mismo poder. Porque este acuerdo tiene, aunque abre una oportunidad, tiene varias cosas, sobre las cuales no me cabe duda que vamos a hablar como en 2 minutos más. Tiene varias cosas de las cuales hay que estar alerta o de las cuales hay que estar pendiente. Pero yo creo que no hay que dejar que esas suspicacias con varios de los elementos de este acuerdo, etcétera, impidan ver que hay aquí una oportunidad que ha sido abierta, que está abierta, y que entonces depende de lo que hagamos para realizarla o dejarla pasar. Yo hace 6 años yo dije que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. No es la frase literariamente mejor armada, yo lo sé. Hubiera preferido que mi frase famosa hubiera sido una frase literariamente más sofisticada, pero no iba a ser. Pero lo que yo quería decir era: la Constitución tramposa crea una política que, enfrentada como está la chilena desde el 2011 a una innegable demanda de transformación, solo puede perder legitimidad ante el pueblo.
Y entonces yo creo que desde el 2011 esta política ha estado puesta abajo en la rodada. Es decir, ha estado progresivamente hundiéndose en una ciénaga de deslegitimación desde el punto de vista público y ciudadano. Solucionarlo por las buenas habría sido una buena idea. Yo creo que la última oportunidad de hacerlo de ese modo fue el proceso constituyente llevado adelante por la presidenta Bachelet. Y el fracaso de ese proceso constituyente implicó cerrar la posibilidad de solucionar este problema por las buenas. Y eso nos forzó al pueblo, digámoslo así, a solucionar este problema por las malas. Y por las malas lo que quiero decir por ahora es, después de miles de heridos, después de 200 personas que han perdido sus ojos, después de decenas de muertos, después de saqueos, violencia, etc. Eso es por las malas. Y yo espero, y yo estoy seguro que los manuales de teoría constitucional dicen que los poderes constituidos se van a oponer a la acción del poder constituyente. Pero en definitiva no son el tipo de cosas que puede eficazmente evitar que se manifieste el poder constituyente. Por lo tanto, el poder constituyente se va a manifestar. La única cuestión es cuánto se va a demorar y cuán costoso va a ser el camino que lleva a esa manifestación. Y yo espero que la oportunidad que se ha abierto con este acuerdo se realice, porque yo creo que hoy es la vía más rápida y más razonable hacia tener una nueva constitución, una nueva política y entonces una relación distinta entre la ciudadanía y la política, que el pueblo vea que la política es su empoderamiento y no hoy día, como parece, que la política es el instrumento de otros en contra de ellos. Muchas gracias. Pero me siento como en el siglo XIX, un momento refundacional. Hasta hace un tiempo atrás podríamos tener el análisis de que los males políticos instalados del escepticismo y del relativismo eran como insuperables. Pero hoy día tenemos un horizonte utópico. Hoy día tenemos un horizonte, ya no estamos ni en el escepticismo ni en el relativismo, sino que tenemos un horizonte político que lo instaló la soberanía popular, es decir, la fuerza constituyente. Primera pregunta, digamos. Con el acuerdo, la fuerza constituyente se ve impedida de una democracia directa y pasamos nuevamente a una estructura inmediatamente de democracia indirecta, poniéndolo en el siglo XIX. Cuando en 2011 los estudiantes marchaban en la calle, el Mercurio decía que los que marchaban en la calle eran solo los estudiantes. Es decir, que no representaban a nadie, que eran ellos mismos. Son, decía el Mercurio, un grupo de presión, y como todos los grupos de presión, quieren para ellos una tajada más grande. Noten ustedes que al negar que los estudiantes marchando representaran, lo que se negaba era el contenido político de esas marchas, ¿no? Era una marcha de, bueno, cualquier grupo de presión podría marchar, así como los camioneros, los estudiantes, en fin. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de los estudiantes? ¿Cuál es la respuesta que yo creo que correspondía a esta pretensión? No. Cuando los estudiantes están marchando, los que están marchando no son los estudiantes. Cuando los estudiantes marchan, marcha el pueblo de Chile. Es decir, nosotros marchamos por todos. Y con la demanda de educación pública, gratuita y de calidad, no es una demanda de un grupo de presión, los estudiantes. Es una demanda del pueblo de Chile que se manifiesta a través de la acción de los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo, yo sé que en esto hay desacuerdos, porque yo creo que la representación, la idea de representación de que la acción de unos vale por la acción de todos, es constitutiva de la acción política. Sin representación no hay acción política. Entonces yo no veo que la cuestión sea una oposición entre democracia participativa y democracia representativa. Por supuesto, las formas institucionales de la representación, ellas, yo diría prácticamente todas ellas,
han sido corrompidas por 30 años de una representación que ha sido falsa. Sí. Entonces hoy día la representación misma se nos aparece como una idea corrupta. Y de hecho es bien interesante observar que las formas institucionales de la representación política, cuyo paradigma es el Parlamento, por supuesto, cumplen una función pedagógica hacia el resto de la sociedad. Entonces, cuando se corrompe la representación en relación con el Parlamento, que fue lo que el sistema binominal produjo después de 25 años, eso produce una corrupción de la idea de representación, no solo respecto del Parlamento, sino también de las federaciones estudiantiles, de las juntas de vecinos, de los sindicatos. Y eso crea un problema, porque la pregunta es cómo se puede actuar políticamente cuando la idea de representación está bajo sospecha. Yo no creo que que si hay una objeción al acuerdo, la objeción ha de ser, el acuerdo hace que sea representativo lo que puede ser directo. Yo sí creo que hay una preocupación, yo diría el riesgo más grande que hay en el acuerdo es pensar que el acuerdo es la clase política solucionando el problema gracias a su capacidad de ponerse de acuerdo. No. Es el pueblo el que soluciona el problema. Es el pueblo el que busca una manera de expresarse y usará, porque esta también lo dicen los manuales de teoría constitucional, como el poder constituido no puede limitar al pueblo, al poder constituyente, el poder constituyente se puede manifestar de cualquier manera. Esa manera incluye de maneras alternativas a los poderes constituidos, ¿no? Pero también incluye, y esto es lo más interesante, también incluye, si así lo desea, el poder constituyente puede manifestarse a través de los poderes constituidos, pero ya no serán poderes constituidos. Ahora será simplemente la manera en que el pueblo se decide expresarse. Yo creo que así uno debería entender lo que está pasando con este acuerdo. Porque, como ya les decía, yo creo que hay cosas que están pendientes de este acuerdo. Yo creo que el acuerdo tal cual está tiene un techo demasiado bajo. Yo creo que es un problema que el modo de elección de esa convención constitucional, ACA, Asamblea Constituyente, sea el mismo que la Cámara de Diputados. Eso tiene problemas que no garantiza paridad, tiene un problema que no le garantiza cupos a los pueblos indígenas, y tiene un problema de que hace prácticamente imposible que quienes no están vinculados a partidos políticos puedan llegar a la convención. Esas tres cosas yo creo que si no se corrigen, es decir, si no se adecúa el sistema electoral para eso, van a llevar a una convención constituyente cuestionada en su legitimidad. Entonces yo diría, esa es una de las tareas que está pendiente. Y hay otras, por cierto, pero esas tareas solo se van a enfrentar mientras, solo vamos a entender que se van a solucionar del modo correcto cuando veamos que de lo que se trata no es de confiar que la muñeca legislativa, la muñeca negociadora de los que están ahí, logre estas tres concesiones. No, esas concesiones van a ser necesarias cuando la fuerza del pueblo que las demanda sea suficientemente considerable. Por eso, esa segunda parte es totalmente fundamental. Por eso yo no creo que aquí la oposición sea participación o representación. Yo creo que aquí estamos viendo el daño que ha causado 30 años de vivir bajo una política neutralizada, que hemos perdido incluso las condiciones básicas de la idea democrática, entre las cuales yo pondría la representación política. Voy a leer algunas que llegaron. Todas las constituciones chilenas se inician con la importancia del orden para funcionar como nación y no por el de bienestar de la población. ¿Es posible en esta nueva constitución que lo fundamental sea el bienestar por sobre el orden? ¿De qué depende? Ana. Yo creo que hay un vínculo entre el contenido de una constitución y el modo en que esa constitución se genera. Yo creo que la importancia del momento original no puede ser vista como una importancia puramente normativa, así como el hecho de que la Constitución de 1980 haya sido dada en las condiciones en que fue dada, la declara, la transforma, para decirlo en argentino, en insanablemente nula. ¿Por qué? Porque está manchada normativamente y entonces nada de lo que pase después la va a limpiar. Yo creo que uno puede mirar las cosas así, en normativo. Pero yo creo que políticamente no funciona así. La mayoría de las constituciones que existen en el mundo son constituciones que fueron dadas en contextos originales de
que serían normativamente objetables. Para empezar, la de 1925, por cierto. Ahora, eso no quiere decir que el momento originario no tenga relevancia. Tiene relevancia porque en la forma se encuentra el contenido. Es decir, lo que define a la Constitución bajo la cual vivimos es que es una Constitución tramposa. La razón por la cual es una Constitución tramposa es porque fue dada por los quienes gozaban del poder unilateral que da una victoria militar. Evidentemente, si el que goza del poder unilateral que da una victoria militar está en posición de dar la nueva Constitución, la nueva Constitución va a reflejar los intereses de ese, va a evictis, ¿no? Entonces, ¿importa el origen? Sí, importa. No en el sentido normativo de que porque fue dado en un plebiscito fraudulento quedó para siempre marcada moralmente, sino en el sentido de que su origen explica el contenido que tiene. Por supuesto, no cada detalle, pero sí la decisión fundamental sobre la configuración de lo político en que ella consiste. ¿Por qué digo esto? Porque parece, la oportunidad que se nos ha abierto es una oportunidad de darnos una constitución de un modo que en la historia de Chile no lo hemos hecho nunca. Y yo creo que en buena parte el modo en que las constituciones se han dado en la historia de Chile, que se han dado con intervención militar, para decirlo de una manera breve, explica por qué una de las características de ella es que la obsesión principal sea por el orden. Porque yo creo que una constitución dada por los ciudadanos en condiciones que no son de coacción militar, bueno, naturalmente tendría una preocupación al menos tan relevante por el bienestar de esos mismos ciudadanos. Entonces dime cómo tú haces la constitución y yo te diré más o menos qué tipo de constitución haces. Yo anticipo que hay más preguntas de las que sea posible hasta leer. Sí. ¿Qué más son dar? ¿Los asambleístas electos tendrán alguna orientación política? ¿De qué forma tomarán en cuenta las demandas de la ciudadanía? ¿Cómo podría existir conexión entre las personas que se manifiestan y los delegados? Yo creo que porque la pregunta es, ¿cómo puede la asamblea representar políticamente? Yo creo que esa es la pregunta de nuestra época. Porque permítame decir un par de cosas más allá de la pregunta. Yo creo que la pregunta de si es posible hoy representar políticamente es la pregunta de la cual depende el futuro de la democracia. Es así de pequeño el asunto. Porque claro, sabemos que las formas habituales de la representación, la elección, que uno va y vota por el parlamentario, ya podrá ser todavía, y yo pienso que lo es, una condición para que pueda haber representación. Pero está claro que no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿podrá la Asamblea Constituyente representar políticamente al pueblo chileno? Y yo diría, esa no es una pregunta que tenga una respuesta afirmativa garantizada. Yo creo que parte de lo que hemos perdido de vista como consecuencia de 30 años de instituciones que nunca fueron diseñadas para representar, sino para negar la representación, nada más evidente que el sistema binominal y antes la intervención del Senado por senador designado. O sea, es evidente que la institucionalidad bajo la cual hemos vivido, es una institucionalidad cuya finalidad no era representar. Y entonces, claro, no representaba. Y entonces, pero reclamaba representar. Entonces ahora nosotros asumimos que el reclamo de representación siempre es falso. Y yo creo que eso yo impugnaría. Yo no creo que sea siempre falso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo representar? La manera en que yo pensaría la operación de una asamblea constituyente. Yo no sé si ustedes saben que el estado de excepción más radical que se declara cuando hay guerra externa en el texto constitucional vigente, y estoy usando las palabras con cuidado, es el estado de asamblea. Bueno, sin que sea sin que implique la limitación de las libertades básicas como el estado de excepción en el texto constitucional, yo creo que si hay una asamblea constituyente, el país está un año en estado de asamblea. No es que hay una asamblea constituyente operando en alguna parte, es que el país está en estado de asamblea. Y que el país esté en estado de asamblea quiere decir que la discusión constituyente que está viendo en el pueblo es de una intensidad, sería mi predicción, de una intensidad que incluso la actual parecería poca. Es decir, si no produce ese grado de movilización constituyente,
entonces el ejercicio de la Asamblea Constituyente es una mera formalidad y no va a fracasar. Entonces, por cierto, de lo que yo creo que es condición para que represente, además de estas reglas sobre la elección, la paridad, los grupos reservados para pueblos indígenas y que haya posibilidades de candidatos no vinculados a partidos políticos que tengan la oportunidad de competir en condiciones mínimas de igualdad, además de esas condiciones de integración, de cómo se eligen, yo creo que en la operación de la Asamblea Constituyente la cuestión fundamental es, va a estar la Asamblea, en los hechos, la Asamblea Constituyente ser el punto donde convergen todas estas discusiones que está habiendo en el país como consecuencia del estado de asamblea, de modo tal que las decisiones que tome la asamblea sean decisiones que se toman atravesadas por esta discusión que está ocurriendo. Y yo digo esto no en el sentido de que va a haber una regla conforme a la cual van a tener el deber de hacer tal o cual cosa, sino una cosa que es, por así decirlo, política, no jurídica. Va a ser capaz esa asamblea de contener esa discusión, de ser el vehículo a través de la cual esa discusión se manifiesta. Yo creo que de eso depende el éxito de una asamblea constituyente. Una asamblea que tiene éxito en eso da una constitución que luego es reconocida como una que no tiene éxito en eso va a ser reconocida como un formalismo jurídico, algo que se trató de hacer pasar por asamblea, pero que fue una reunión de notables. Otra, voy a leer tal cual están. ¿Qué efectos negativos tiene para la elección de asambleístas que sea de acuerdo al sistema de las elecciones parlamentarias? Bueno, los tres que yo he indicado. No habría escaños reservados para pueblos indígenas y entonces, como hoy, habría 2 miembros de la Asamblea que reconocerían vinculación a pueblos originarios, como pasa en la Cámara de Diputados actualmente. No habría paridad. Y solo estarían asambleístas que se presentan como candidatos o pertenecientes o aliados con partidos políticos. Yo creo que esas 3 condiciones son condiciones que minarían considerablemente la legitimidad de una asamblea. ¿Eso se puede cambiar? Si el voto es voluntario para el plebiscito, ¿se corre el riesgo de una alta abstención popular? Yo creo que esa parte del acuerdo, no solo esa por supuesto, pero esa en particular fue hecha con calculadora. Por cierto, las personas que no votan son las personas que están más críticas de la política binominal. Y entonces, mientras más personas que no voten, bueno, más contundente va a ser el resultado. Por eso, hacer el plebiscito inicial, un plebiscito con voto obligatorio, habría aumentado la posibilidad del resultado. ¿Eso se puede cambiar? Por cierto, o sea, yo diría que una de las cuestiones que tiene que ser, que hay que exigir es que, porque el propio acuerdo reconoce que para la legitimidad de la última elección, el último plebiscito, es útil que sea obligatorio. Entonces yo diría, ¿por qué y nos importa la legitimidad del último plebiscito y no nos importa la legitimidad del primer plebiscito? Yo creo que ese es el tipo de cosas que es probable que vaya a ceder durante lo que viene porque es demasiado contradictorio. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo... Pero solamente eso, también la elección de los asambleístas. También. Pero habiendo dicho eso, yo creo que incluso si fuera voluntario vale la pena ese plebiscito porque yo creo que aún sin obligatoriedad va a haber más participación en ese plebiscito que en una elección común y corriente, porque lo que implica la abstención es la desesperanza que ha caracterizado a la política durante 30 años. Y yo creo que ha irrumpido en la política nacional en este mes es la esperanza. Que la esperanza yo la entiendo solamente como la posibilidad de que, en virtud de la acción política, podemos hacer a Chile distinto. Nada más. No es el paraíso, no se va a mejorar todo, pero podemos hacer. Chile va a ser como corresponda a como nosotros lo queremos hacer. Y eso es actuando políticamente. Y esa experiencia que había quedado erradicada de la política en los últimos 30 años, yo creo que rompió ahora y va a estar presente en el plebiscito. Que ese plebiscito, o de ese plebiscito depende cómo sea Chile después. Y eso yo creo que va a ser movilizador. Porque hay 2 emociones que movilizan, que son el temor, con el cual nos va a estar bombardeando la derecha desde mañana, o desde ayer en realidad. Y al temor, lo único, creo yo, que tiene la envergadura suficiente para oponérsele es la esperanza. ¿Cuál sería el aporte de los intelectuales, la academia y constitucionalistas para articular mecanismos que posibiliten mayores grados de politización en la sociedad? Nunca había sido más
necesario el aporte que los intelectuales, las universidades, yo estaba en la Universidad de Temuco y hablábamos de este mismo tema ayer, ¿no? Que las universidades, sobre todo las universidades públicas, pueden hacer. Porque yo creo que nunca ha habido más deseo generalizado por entender. Y entender, ¿qué quiere decir? Tener más conciencia. Y un pueblo con más conciencia es un pueblo que tiene más poder. El aporte que pueden hacer quienes se dedican a la reflexión, a contribuir a la creación de poder para que alcance cantidad constituyente, yo creo que es mayúsculo. Ahora sabemos, o sea, ahora a esto se contrapone el discurso típico neoliberal de que uno estudia para aumentar el valor de uno mismo, al aumentar el capital que uno tiene, ¿no? El capital humano. Bueno, uno estudia para contribuir a la conciencia de todos. Y en este momento, nunca antes había eso sido tan evidente. Si uno lo ve donde sea que uno vaya, gente conversando. Yo camino por la calle y escucho, ¿no? Que la Constitución aquí, que la Asamblea Constituyente allá, en contextos completamente inesperados, donde uno habría esperado escuchar sobre el bulla o sobre, qué sé yo, cualquier cosa. Pero hoy día la cuestión constitucional está en la discusión, y esa es una discusión que puede beneficiarse mucho del hecho de que, bueno, está bien, es una discusión política, pero también es una discusión que se puede beneficiar de la reflexión que hace el sociólogo, o el jurista, o el economista, o el filósofo, o el biólogo. Así que el aporte que pueden hacer, yo diría, es mayor. Los derechos humanos están garantizados en la Constitución, y si lo están, ¿quién es el responsable directo de las violaciones de estos? A lo primero, sí, por cierto. A lo segundo, trivialmente, el ministro del Interior, lo dice la ley, el ministro del Interior concentra la decisión política en materias vinculadas a la seguridad interior del Estado. Así que yo creo que la pregunta por la responsabilidad es trivial. Y por supuesto, la responsabilidad que no asume el ministro pasa al presidente de la República. Ahora, otra cosa es si eso se va a realizar a través de los mecanismos institucionales, pero yo creo que en términos de a quién corresponde, yo creo que no hay más, no hay... Pero, perdona, sabiendo que eso no puede llegar a buen puerto, digamos, ¿podría pasar lo que le pasó a Pinochet yendo a Inglaterra? Bueno, yo creo que el ministro del Interior actual debería preocuparse desde aquí en adelante en su vida de cada vez que viaje de vacaciones con su familia al extranjero, porque como lo notó Pinochet, bueno, los derechos humanos, sería bueno que él recordara, tienen jurisdicción universal. Piñera está obligado a asistir a la Cámara de Diputados de Inspiración, sea lo que sea el Estatuto Europeo, porque no debe por No, los ministros están obligados a ir a la Cámara cuando son interpelados. El presidente de la República no tiene esa obligación formalmente, otra cosa es que si puede ignorarla, pero formalmente, jurídicamente no tiene esa obligación. ¿Cómo puede ser la Constitución plurinacional y no una Constitución neocolonialista? Bueno, yo creo que esa es una de las discusiones que vamos a tener cuando tengamos una discusión constituyente. Yo creo que es bien difícil. Yo creo que las constituciones no existen en un laboratorio. Es decir, cuando en Chile escribamos una nueva constitución, nos demos una nueva constitución, bueno, yo anticiparía que esa constitución va a tomar elementos de las constituciones recientes latinoamericanas, ¿sí? Va a tomar elementos de la Constitución española, porque España es un modelo que ha estado demasiado presente en todas las discusiones. A través de la Constitución española va a tomar elementos de la Constitución que es considerada como la mejor, la más perfecta, que es la alemana. Cuando la Constitución de 1925 se integraron los derechos sociales en la reforma de 1970, las fórmulas que se usaron en general fueron tomadas de la Constitución italiana. Entonces yo creo que hay una especie como de cultura constitucionalista. Y la Constitución que nosotros vamos a dar no va a ser una Constitución que va a ignorar todo eso. Yo creo que una de las cosas, las cuales yo creo que sería extraordinario, que yo no creo que pueda ocurrir, es que la nueva Constitución no reconozca la existencia de los pueblos originarios. Y entonces el paso siguiente va a ser cómo la reconoce. La manera más completa, por lo menos, creo yo, es reconocer el carácter plurinacional del Estado chileno. Por supuesto, después hay una gradación de reconocimientos más limitados, y yo creo que en ese punto, cuál va a ser la nueva Constitución, va a ser una de las discusiones más importantes de esa asamblea. ¿Qué opina de agregar a la nueva Constitución
que sea la ciudadanía la que decide con qué países queremos tener relaciones económicas y diplomáticas o qué tratados económicos queremos firmar. Bueno, yo ya dije algo respecto de eso, en el sentido de que yo no creo que uno deba pensar que la política es más democrática porque es menos representativa. Yo creo que uno tiene que preocuparse de las formas de la representación, de modo que la representación sea una forma reconocida como democrática. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que pueden ser tomadas, que es razonable que sean tomadas directamente? Yo creo que esa es una discusión también más amplia que simplemente pronunciarse sobre esa. Yo no creo, por ejemplo, que para identificar países con los cuales tengamos relaciones económicas sea razonable que eso venga antecedido de un plebiscito sobre el tema. Pero yo creo, estoy seguro, que precisamente para que las formas representativas no sean vistas como formas corruptas, la nueva Constitución va a necesitar descansar en mecanismos de participación directa mucho más relevantes de lo que hoy día existe, que bueno, que son casi nada hoy día. Pero yo creo que va a ser la pregunta de cómo se unen las dos cosas, también va a ser una de las discusiones centrales. Hay dos preguntas similares en torno al rol del economista al interior de la nueva Constitución. ¿Cómo sería esta participación considerando la formación de los economistas en un sistema neoliberal? Bueno, yo creo que uno tiene que hablar con los bueyes que haya, nomás. O sea, por supuesto que esa asamblea va a necesitar tener conocimiento, estar dotada de conocimientos técnicos. O sea, yo no creo que uno pueda decir la decisión política es... O sea, yo creo que la decisión política, o sea, la legitimación política es la requerida por el poder de decisión. Y el conocimiento técnico no da legitimación política. Pero eso no quiere decir que la decisión política no deba nutrirse de conocimiento técnico. Yo creo que va... Entonces yo esperaría que la Asamblea Constituyente funcionara con conocimiento de economistas, juristas, sociólogos, etc. Y claro, la economía tiene ese sesgo propio y habrá que estar alerta frente a él. Pero no de cualquier economista. Por sí, bueno. O sea, supongo que algunos miembros de la Asamblea van a insistir que sean unos economistas que a mí me parecen así. Pero parte de la característica de este proceso es que este es un proceso en el cual tendremos que llegar a una nueva constitución entre personas que estamos en posiciones políticas distintas. En el plebiscito de abril, la opción no, ¿puede votar también por el mecanismo o es excluyente? No, yo creo que no. Eso supongo que también son cuestiones que se van a decir más adelante, pero Podría votar. es que yo no creo que sea contradictorio, porque yo creo que es perfectamente... A ver, en términos de principios democráticos, que no es la cuestión más importante de todo el tiempo, yo lo sé, pero en términos de principios democráticos, yo creo que el ciudadano que no quiere una nueva constitución, bueno, ese también va a tener que participar en la nueva constitución. O sea, yo podría decir, no es el caso, por supuesto, yo podría decir, mire, yo no quiero una nueva constitución, pero si pierdo ya ahí, me interesa cómo se produzca esa nueva constitución. ¿Por qué no? Por lo demás, yo creo que es difícil. Piensen ustedes cómo esto funcionaría, ¿no? Primero que nada, no puede funcionar en papeletas separadas, ¿no? O sea, yo entro con la papeleta sobre la nueva constitución a la Cámara Secreta, voto, salgo y anuncio Urbi et Orbi, voté a favor, así que deme la otra, o voté en contra, así que no se puede. Así que yo anticiparía que es extraordinariamente importante. ¿Existen casos o modelos que tú consideras valiosos para recoger la participación ciudadana? Sí, yo creo que hay... Yo creo que hay buenos... O sea, como yo decía antes, yo no creo que uno deba pensar la participación ciudadana como una alternativa a la representación, pero yo creo que hoy es difícil pensar que pueda haber representación sin grados considerables de participación, de un modo adecuado. Y ahí, por supuesto, que hay ejercicios o experiencias de las cuales aprender. Referéndum revocatorio de autoridades, pero especialmente de leyes. Yo creo que la posibilidad de que el pueblo corrija al legislador
y que el legislador entonces opere bajo la posibilidad, no la amenaza, o la amenaza en su caso, de ser corregido por el pueblo. Yo creo que es una cuestión extraordinariamente interesante y creo que ha funcionado en general bien. Y bueno, y hay otras maneras. Creo también que va a haber que buscar mecanismos para que formas de participación como los cabildos puedan tener un rol. Porque yo creo que hoy día el problema que tienen los cabildos es que la discusión está desconectada de la decisión. O sea, hay 10, 100, 1000, 2000 cabildos y hay alguien que dice esto es lo que decidieron esos 1000 cabildos. Bueno, yo quiero ser ese alguien, por supuesto. ¿No? O sea, el problema de los cabildos, creo yo, es cómo se conecta la discusión con la decisión. Eso es lo que hace una asamblea constituyente. Los que discuten son los que deciden. Y entonces por eso yo creo que ahí hay una cuestión interesante a diseñar. Eso yo creo que no hay mucha experiencia en eso, pero creo que vale la pena buscar soluciones. ¿Y eso quién lo va a decidir? ¿Cómo al comienzo o al inicio? Yo creo que uno tiene que pensar que hay dos problemas. Un problema va a ser cuál va a ser la participación y la representación en el proceso constituyente. Y también tenemos que pensar, porque yo creo que la discusión que se produzca respecto de cómo hacer la asamblea representativa va a ser una discusión que va a ser importante también en otra dimensión, que es cómo diseñar, cómo pensar la institucionalidad que viene en la nueva Constitución. ¿Cómo va a ser esa política? De hecho, yo diría que la manera en que la Constitución configura la política, que fue el origen de la crisis que vivimos ahora, ¿no? El origen no está en las declaraciones grandilocuentes de la Constitución. Los que defienden la Constitución nos dicen y repiten que la Constitución no contiene el principio de subsidiariedad. Claro, no lo contiene la palabra, pero está en toda la Constitución, está en el modo en que el poder es organizado. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales, pero yo me temo que de las menos atractivas públicamente, sea cómo la Constitución va a configurar la política que viene. Y en esa política que viene, ahí va a ser el espacio para desarrollar muchas ideas sobre muchas formas novedosas de participación. Entonces a mí me preocuparía especialmente cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales esas formas novedosas de participación van a ser discutidas y decididas. O sea, no solo por la Asamblea Constituyente, que ahí van a ser decididas por la Comisión Técnica y por el Congreso que hoy día existe, es lo que hay, sino sobre todo para la política que viene. Ya. Y para terminar, doble. Si rescatarías elementos del proceso anterior llevado a Bachelet, ¿qué podrías identificar como para rescatar eso, si es que rescatas? Y segundo, si te parece relevante tomar experiencias constitucionales como las de Bolivia y Ecuador. A lo segundo, yo diría, cualquier cosa que uno diga puede ser citado, ¿no? Yo diría, sí, no hay ninguna razón para no tomarla. Creo que hay que aprender de toda esa experiencia, pero creo que prefiero a lo primero, que era Bachelet. Yo creo que Bachelet, el proceso constituyente de Bachelet, yo les dije, ¿no? Yo creo que fue la última oportunidad de que eso ocurriera por las buenas. Hay quienes lo hicieron fracasar. Bueno, partiendo por el ministro de Educación, el ministro del Interior de la época, que era el principal oponente a la nueva Constitución, y en realidad era jefe de la oposición y ministro del Interior al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que todos quienes hicieron fracasar el proceso constituyente de Bachelet tienen responsabilidad por haber forzado una solución por los malos. Y a mí yo creo que deberíamos cobrarse. O sea, ahora todo el mundo celebra plebiscitos, pero cuando sugerimos, yo y otras personas, plebiscitos hace 3 o 4 años, nos dijeron que eso era golpismo, que era atajo, etc., ¿no? Y como consecuencia de eso estamos aquí ahora. Lo que yo creo que pasó en el plebiscito, yo creo que el proceso constituyente de Bachelet fue el resultado de un armisticio o de una negociación al interior de la nueva mayoría entre quienes no querían nueva constitución, liderados por el ministro del Interior de la época, Jorge Burgos, y quienes sí querían nueva constitución. Y entonces cuando uno lo mira, parte de entenderlo es, bueno, ¿qué parte ganó quién? Y en mi interpretación, ojo, y yo, aunque hay mucha mitología al respecto, yo no tuve ninguna participación en esto. Nada, pero verdad, yo no tuve nada. Entonces yo observo y comento, o sea, lo que yo estoy diciendo no es que yo tenga información de insider, ¿no? O sea, es simplemente
que yo observo en el mismo sentido que ustedes observan. Lo que yo observo es quienes no querían nueva constitución ganaron la garantía de que el proceso iba a terminar en el proceso de reforma constitucional habitual. Es decir, que esto se iba a manifestar en un proyecto de reforma constitucional que la presidenta iba a mandar al Congreso a que corriera la suerte que los proyectos sufran en el Congreso. De ese modo se aseguraba, creían ellos, que no iba a haber nueva constitución. Porque, como aprendimos en esa clase de educación cívica que nos dio Ricardo Lago en septiembre de 2005, a través de los procedimientos ordinarios de reforma, no se puede dar una nueva constitución. Y eso también está en los manuales de teoría constitucional. Pero a nosotros no nos interesa eso porque nosotros lo sabemos porque lo aprendimos por experiencia. Eso es lo que ganaron quienes no estaban por nueva constitución. Quienes sí estaban por nueva constitución ganaron algo que al final no fue suficiente. Que era lo siguiente. Está bien, es verdad, el proceso constituyente de Bachelet se va a someter a los procesos ordinarios de reforma, donde están alojadas todas las neutralizaciones, por cierto. Se va a someter, pero a diferencia de todas las reformas constitucionales anteriores, no se va a someter dócilmente. Es decir, no va a ser un caso en que la presidenta escribe un proyecto y lo manda para que pase lo que tenga que pasar, para que al otro lado lo reciba Andrés Saldívar con su gorro de chef, entre a la cocina y después salga y levanten todas las manos y 3 años después nos demos cuenta de que todos estábamos mal. No va a ser dócil. Antes vamos a tener un momento de acumulación de poder, que va a ser el momento participativo, esto de los ELA, etc. La idea, en mi lectura, era ese momento participativo va a acumular un poder ciudadano suficiente para que cuando llegue el segundo momento, el de la neutralización, ese poder sea capaz de empujar la nueva constitución a través de los procedimientos institucionales, haciendo saltar los candados a su paso. Yo creo que esa fue la apuesta. Y bueno, la apuesta falló, por cierto. Y yo creo que hoy día hay que decir fue un proceso constituyente fallido. ¿Por qué falló? Es bien interesante saberlo. Porque la neutralización no esperó a los momentos de reforma institucionales para manifestarse. Se anticipó en la forma de la binominalización del Consejo de Observadores. Entonces las condiciones del proceso de participación fueron siempre condiciones que estuvieron sujetas, o sea, estuvieron configuradas de modo de garantizar que ese proceso de participación no iba a generar el poder suficiente para empujar una nueva constitución a través de los mecanismos institucionales. Entonces, si uno, visto de acá, ¿qué es lo que uno debería rescatar de él? Yo creo que, primero que nada, no el proyecto de constitución que Bachelet mandó 3 días antes del fin de su periodo. O sea, ese proyecto es un proyecto que mejor ni lo mencionemos. Sí, creo yo, la experiencia de los encuentros locales autoconvocados de los cabildos, que se manifiesta ahora en estos cabildos que están surgiendo como callampas en todas partes, ¿no? No porque haya un gobierno organizándolos, de hecho, eso es casi una amenaza, ¿no? Sino porque los ciudadanos ven que necesitan hablar sobre estos temas, y entonces organizan sus formas de discusión. Yo creo que esa organización que está surgiendo espontáneamente es una manera de rescatar esa parte del proceso constituyente de Bachelet, porque en la discusión, por lo mismo que yo decía antes, los cabildos no pueden unir la discusión con la decisión, por lo tanto no pueden ser un mecanismo para darnos una nueva constitución, porque darnos una nueva constitución es decidir. Pero entonces, no son un mecanismo alternativo para darnos la nueva constitución, pero sí los cabildos son momentos invaluables de creación de poder ciudadano, porque la discusión lo que hace es crear poder. ¿Por qué esa imposibilidad? Porque ¿cómo se vincula? O sea, tú tienes 10, 100, 1000, 2000 cabildos. ¿Cómo se transforma eso en una decisión? Por ejemplo, en la intervención de unidad social, por ejemplo, porque usted cuando habla de representatividad, siempre es representatividad política, de los actuales representantes políticos, pero ¿cómo ingresa, cómo se considera, por ejemplo, un candidato que pueda ser elegido legítimamente por la población? Por ejemplo, que pueda ser canalizado a través de unidad social, donde las demandas de la población puedan ser justamente tomadas directamente por un representante que no sea justamente político. Podría haber, por ejemplo, una cuestión que pueda ser 30 y 30 y 30, derecha, izquierda y... ¿Pero a qué te refieres con representante? Usted cuando habla de representatividad siempre es político, ¿cierto? Y con eso de alguna forma está marginando la posibilidad de que exista una representatividad real desde la población.
O sea, estamos hablando de que los políticos van a representar a la población, pero no se está considerando a representantes que sean legítimamente elegidos por la población, sino que van a ser candidatos que van a ser impuestos por los partidos políticos y que nosotros vamos a tener que elegir dentro, así como se ha hecho. Yo he dicho que yo creo que una de las condiciones para la elección de esa asamblea es precisamente que el sistema electoral asegure, significa una reforma del mismo, asegure lo que hoy día no asegura, que es la posibilidad de candidatos que no están vinculados a partidos políticos en condiciones de igualdad. Habría que realizar un cambio anterior, un cambio que permita realizar que se permita esta posibilidad dentro de la selección de candidatos. Sí, o sea, por cierto, o sea, yo no... ¿Usted confía en ese proceso? ¿Es No, posible? yo creo que eso es una buena pregunta porque hay un punto ahí que pero no es que yo confíe en el proceso. Lo que yo estoy diciendo es la legitimidad de la Asamblea Constituyente va a depender en parte de las condiciones bajo las cuales ella se elige. Y yo creo que hay mencioné tres, ¿no? Que a mí me resultan claros que son condiciones en las cuales la sola aplicación del sistema electoral de la Cámara de Diputados que existe hoy día sería seriamente deficitaria. Y esas tres son, porque yo decía, la aplicación del sistema no aseguraría cupos para pueblos indígenas originarios, no aseguraría paridad de género y no dejaría a quienes no están vinculados a los partidos políticos en igualdad de condiciones en la competencia electoral frente a quienes sí están vinculados a partidos políticos. En relación a Esas tres cosas, creo yo, es necesario, o sea, parte de la lucha que viene es hacer posible que esas tres cuestiones se solucionen de la manera de permitir paridad, asegurar escaños para el pueblo originario y asegurar... ¿Y quién da esa lucha? En relación a eso, sí. en redes sociales está circulando un video de un joven que propone crear muchos partidos políticos para aumentar la representación y disputarle los 2/3 a la derecha. ¿Qué tan factible o qué tan posible y cómo se podría hacer eso si es que funcionaría o no? También supongo que una variante de la misma pregunta, del mismo sistema a mí me llegó un mensaje que decía ¿cómo se pueden crear partidos políticos por todas estas asambleas autoconvocadas que ha habido? Porque eso está lleno, ¿no? Claro, suena algo tan difícil de realizar, pero también fue difícil, bueno, como les decía yo, este país no decía yo, lo decía el presidente, este país no lo hace. Entonces yo creo que hay que tener la mente abierta a todas esas posibilidades, yo no he visto ese video, me estoy informando ahora de la opción que tú mencionas, pero mi reacción a ella entonces no puede ser sí o no inmediatamente. Lo que yo diría es, hay que considerar todas esas posibilidades, porque yo creo que asegurar esas tres condiciones de la convención o asamblea es una cuestión fundamental. ¿Cuál es la cantidad necesaria de asambleístas? Eso también está en discusión. 25 solo diputados. Bueno, el acuerdo dice que la asamblea, la convención se sujetará al sistema electoral de la Cámara de Diputados. El sistema electoral no incluye el número de la Cámara. ¿No? O sea, al decir sistema electoral está diciendo sistema proporcional, con listas, etcétera, pero podría ser el mismo sistema electoral para una Cámara o para una asamblea de 300. Yo creo, pero esta es mi opinión, o sea, nada más que mi opinión, yo creo que que uno debería pensar alrededor de 400, 500 miembros. Yo creo que están pensando más bien una asamblea más pequeña. La asamblea colombiana tuvo 70. En fin, o sea, esto también va a ser, es otra de las cuestiones que va a estar en la discusión. Que la ciudadanía está en proceso constituyente. Sí, a ver. Si la ciudadanía está en el proceso constituyente. Yo voy a responder esto y otra cosa que estaba pendiente sobre la confianza. Y les pido disculpas porque voy a tener que irme porque tengo que estar en la Florida. Yo no sé que allá también hay muchas Bueno, yo sé que por motivos de tiempo, por motivos de operatividad, se leyó una pregunta, la cual consistía cuál era el aporte, ¿cierto?, de los intelectuales, de los académicos, ¿cierto?, en torno al proceso actual, sobre todo de la politización. Pero la pregunta iba un poquito más allá, en torno a cuál podía ser su efectiva participación de usted y todos los intelectuales, obviamente, de la academia, en torno a, por así decirlo, elaborar una posibilidad de un movimiento de sociedad civil organizada, disidente, que me disputara un poco
la posibilidad que se está estableciendo por parte de la clase política, ¿cierto?, del acuerdo constitucional que está en proceso, y que usted en parte también ha criticado algo con relación a eso de 2 tercios. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que los intelectuales puedan realmente y efectivamente poder construir una idea de asamblea constituyente efectiva? ¿Ya? No nos quedemos a medias en torno a lo que es este acuerdo, ¿cierto?, que está estableciendo por parte de directrices del gobierno, porque si leemos el acuerdo, tienen los mismos elementos que indicó el presidente de la República, ¿ya? Y me lo siguieron todos los partidos políticos, ¿ya? Entonces eso, ¿cuál es el posible aporte que pudiese brindar los intelectuales en torno a una creación de una especie de movimiento de sociedad civil disidente que disputara, que estableciera mecanismos para una real y efectiva asamblea popular? Eso. Yo creo que algo así va a pasar. Porque las condiciones para que pase están dadas. Así que yo creo que de una u otra manera van a surgir esos movimientos intelectuales. O sea, entonces déjeme responder estas 3 cosas. Si el proceso constituyente ya comenzó los cabildos, los 2 tercios, y lo que yo quería decir sobre la confianza. Sobre los 2 tercios. Yo creo que, yo sé que aquí hay discusión, hay algunos que creen que los 2 tercios hace que esto sea una trampa, etc. Yo lo que diría a los 2 tercios, yo esperaría que si va a haber gente que dice que los 2 tercios son una trampa, y pues, o sea, la libertad me parece que es perfectamente razonable que estemos en desacuerdo, yo creo que no lo es por lo que voy a decir en un minuto, yo esperaría que estuviéramos de acuerdo en qué significa la diferencia que hace el hecho de que sean 2 tercios para una hoja en blanco y 2 tercios para una reforma constitucional. A mí siempre me sorprendió que hasta ahora se hablaba de el quórum, ¿no? Hasta este acuerdo se hablaba de el quórum de la Asamblea Constituyente. Y es completamente distinto si es un quórum para reformar o es un quórum para una hoja en blanco. Si es un quórum para reformar, un quórum de 2 tercios para reformar, significa que 1 tercio más 1 puede obligarnos a todos a seguir viviendo bajo la Constitución anterior, ¿no? Eso, 1 tercio más 1 no puede hacer eso si es hoja en blanco. 1 tercio más 1 se puede oponer a que algo llegue a la Constitución, pero no puede obligarnos a vivir bajo una Constitución que les conviene a ellos. Pero si ya saben que hay un veto posible. Bueno, fíjate, si la regla de 2 tercios más 1 desde una hoja en blanco produce una garantía, y es va a estar en la Constitución lo que es fruto de un gran acuerdo. Aquí sí, porque el otro caso es exactamente al contrario, ¿no? Los 2 tercios para la reforma constitucional, que se justifica diciendo, porque es importante que las reglas constitucionales den cuenta de un gran acuerdo. En el caso de la reforma tiene un efecto precisamente contrario. Seguiremos viviendo bajo la Constitución que la UDI quiera mientras la UDI quiera, ¿no? Entonces, la cuestión cambia. Yo creo que la regla de 2 tercios es exagerada. Yo creo que como regla para que un órgano colectivo, deliberativo decida es muy alta. Pero creo que el efecto que produce no es tan grave. Y por consiguiente yo creo que a pesar de los 2 tercios, yo creo que vale la pena. Respecto del poder constituyente, yo creo que el poder político, y esto es algo que decía Hannah Arendt, es la capacidad humana de actuar en concierto. Cuando Luis Messina decía que si todos se cambian al fondo B, se acaban la AFP, él decía algo que es verdad. Pero el sentido de eso no es, mire qué fácil es acabar con la AFP, basta que nos cambiemos todos al fondo B. No, yo creo que lo que estaba mostrando él con eso es, mire qué difícil es que actuemos todos en concierto, porque si pudiéramos actuar todos en concierto, tendríamos más poder que la AFP, que en Chile eso quiere decir muchísimo poder. Entonces, el poder político es la capacidad humana de actuar en concierto. Y eso quiere decir que el poder político tiene historia, es decir, se desarrolla. En un momento puede haber más o puede haber menos. Yo creo que en los últimos meses, el último mes, ha aumentado el poder político detrás de la demanda de nueva constitución, ha aumentado la capacidad humana de actuar en concierto detrás de esa demanda. El poder constituyente es poder político en cantidad constituyente, que la decisión constituyente es la decisión más transformadora de todas, porque las contiene todas las demás. Entonces yo entendería el proceso constituyente como el proceso de construcción de poder, el proceso de construcción de la capacidad humana de actuar en concierto. Y por eso yo le asigno a los cabildos una función fundamental, que no es decidir las cosas, por las razones ya explicadas, es
que a través de la discusión ciudadana se va creando poder, porque se van alineando voluntades, se va creando la posibilidad de armar el concierto, y entonces un pueblo que está movilizado discutiendo es un pueblo que tiene más poder que un pueblo que está desmovilizado construyendo, porque tiene menos capacidad de actuar en concierto, etc. Así que yo sí le atribuyo a los cabildos un rol fundamental. Yo creo que el proceso constituyente está en curso, esto lo muestra, porque esto también es una instancia en que se crea poder, porque yo llamaría proceso constituyente al proceso de creación del poder político que eventualmente nos va a dar, mediante el cual nos vamos a dar una nueva constitución. Y quería decir una cosa más, última, sobre la confianza. Porque yo sé que hay desconfianza, y que se mira con recelo el acuerdo, y que los políticos, todo eso, o sea, yo vivo en el mismo mundo que viven ustedes, lo sabemos todos. Yo respecto de eso, querría decir dos cosas. La primera es que es una desconfianza totalmente justificada. Justificada, no injustificada, justificada. O sea, han sido 30 años que nos han dicho, la democracia chilena se pone los pantalones largos para que el 2003, con la relación con el dinero, y después supimos que se había quedado a la venta proyectos de ley, parlamentarios, etc. En el 2005 nos dijeron que se había solucionado el problema constitucional y nos dimos cuenta rápidamente que no. En el 2008 nos dijeron que se había derogado la LOCE. La gran demanda del movimiento pingüino, tiene que haber aquí alguien que haya participado del movimiento pingüino, ¿no? ¿Sí? La demanda era la LOCE, la derogación de la LOCE, ¿no? Bueno, en 2008 se derogó en ese acto que se levantaron las manos con los líderes pingüinos al fondo, por supuesto. Y poco tiempo después nos dimos cuenta que la ley que se había dictado para reemplazar la LOCE era más o menos lo mismo. Y así una y otra vez. Entonces nosotros, a estas alturas, ya perdimos toda la inocencia. Porque cuando salió esa foto en 2008, ¿recuerdan ustedes lo que entonces significaba? Significaba la clase política deja de lado sus diferencias y se une por el bien de los niños de Chile. ¡Qué conmovedor! ¡Qué espectáculo republicano más conmovedor! Pero hoy día nadie piensa que esa foto representa eso, ¿no? Esa foto representa el momento en que nos dimos cuenta que tenemos que usar antiparras, y no precisamente para evitar balines. Y entonces ahora estamos con antiparras, porque ya nos esperamos. Estamos sospechosos todo el tiempo, y eso quiere decir que estamos en guardia, en alerta. Y yo creo que estar en alerta es una buena manera de o sea, estar en alerta disminuye las posibilidades de que tengamos problemas oculares. Así que yo creo, A, es justificada la desconfianza. B, esto me faltó, que es una parte que tiene alguna importancia. B, en este caso preciso, diría yo, es equivocada. Porque yo creo que hay una oportunidad aquí que se abrió. Y yo diría, habría una cierta ironía en que tuviéramos tanta desconfianza que perdiéramos la capacidad de identificar la oportunidad cuando aparece. Esa sería la ironía máxima, ¿no? Entonces, A es justificada. B, a pesar de ser justificada, en este caso no es correcta, pero tiene un efecto benéfico, que es que nos deja en alerta. Y de eso depende, de que no solo de eso, pero eso contribuye a crear condiciones para que esto termine en por fin deshacernos de la Constitución de Pinochet, darnos una nueva Constitución y así cerrar el ciclo que comenzó con la infamia del 11 de septiembre del 70.